Bueno, buenas al que se conecta al video. Entonces, iniciamos con cálculo de residuos. ¿Listo? ¿Qué es un residuo? ¿Qué es un residuo? Un residuo es un número que está relacionado con, con una singularidad que sea aislada. ¿Sí? Entonces, un número que está relacionado con una singularidad aislada, entonces relacionamos la singularidad aislada y pues obtenemos en realidad el coeficiente, uno de los coeficientes que acompaña la serie de Laurent de la función. ¿Sí? Entonces, espérenme. Y prendo esto, ya. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre, no? Entonces, ¿qué es un residuo? ¿Qué es el residuo de una función? Bueno, el residuo de una singularidad. El residuo de una singularidad no es más que lo siguiente. Sea z sub 0 una singularidad aislada. De f. ¿Qué es una singularidad aislada? ¿No? Acuérdense que hablamos de singularidades aisladas que son, o sea, mejor dicho, que solo está el hueco en z sub 0, ¿sí? Pero que en la vecindad alrededor de z sub 0 la función sí es derivable, ¿sí? O sea, singularidades de qué estilo estamos pensando. Estamos pensando singularidades del estilo donde el denominador se anula, ¿sí? Donde el denominador se anula, entonces ese es el tipo de singularidades que estamos trabajando. No estamos trabajando singularidades de otro estilo como estas no removibles. No, este tipo de singularidades, pues no, las no removibles sí, sino singularidades que sean no aisladas. O sea, por ejemplo, ¿recuerdan este ejemplo de la función analítica y que solo era analítica en esta recta? O sea que solo, digamos, en estos puntos la función es analítica y en el resto de puntos no. Entonces, estas son singularidades no aisladas. ¿Por qué? Porque, pues, como la función solo es analítica en esta recta, o sea, ahí en esa recta es el único lugar donde cumple Cauchy-Riemann, entonces, pues usted puede tomar una singularidad por acá y resulta que usted toma una singularidad por acá y puede abrir una vecindad, o sea, puede acercarse a ese punto. Y cuando usted se acerca a ese punto, pues aquí también va a encontrar otro punto. O sea, aquí encuentra otro punto donde la función no es analítica. Por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro, ¿sí? Esos son singularidades que no son aisladas. O sea, mejor dicho, la singularidad no está solita, ¿sí? Está acompañada. En cambio, pues lo que ocurre con las singularidades aisladas es, por ejemplo, esta que está acá. ¿Qué pasa con esta singularidad? Pues resulta que el único problema que tiene la función es en 2. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace z igual a 2, pues aquí el denominador se anula. Pero yo puedo poner 2.0001 y al poner 2.0001 la función existe. O sea, la función está bien definida, ¿sí? O sea, da un valor. Entonces aquí la singularidad no es aislada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Pues bueno, vamos a definir qué es un residuo. El residuo, entonces tengo una singularidad que sea aislada, ¿sí? Y vamos a definir y defina pues la serie de Laurent. La serie de Laurent, ¿de acuerdo? La serie de Laurent es algo así, bueno, en realidad es de menos infinito, ¿no? De menos infinito a infinito de a sub n por z menos z sub 0 a la n, y defina su serie de Laurent. Entonces tenemos la serie de Laurent y ¿qué será el residuo? Se denomina residuo al coeficiente a sub menos 1.
¿Qué quiere decir? ¿Quién es el coeficiente de A sub menos 1? El que acompaña a el que acompaña, o sea, el A sub n en la serie que acompaña a 1 sobre z menos z sub 0. Ese será el residuo. Esa es la definición de residuo, ¿sí? Pero uno no calcula el residuo por la definición, porque, bueno, no, sí lo va a calcular dependiendo de qué tipo de singularidad estemos hablando, ¿sí? Porque también hay que tener cuidado con el tipo de singularidad que uno habla, ¿sí? Porque pues hay algunas singularidades, o sea, los polos se deben manejar bien, pero el problema es cuando sean singularidades removibles o cuando sean singularidades esenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los polos? O bueno, digamos que tenemos un teorema acá. O sea, calcular la singularidad haciendo la serie de Laurent, pues no es complicado tampoco, porque pues ya sabemos calcular series de Laurent, ¿sí? Pero entonces pues hay forma más fácil de calcular ese residuo. ¿Cuáles son las formas más fáciles? Primero, si z sub 0 es una singularidad removible, si z sub 0 es una singularidad removible, el residuo es 0. ¿Qué significa que sea una singularidad removible? Entonces, una singularidad removible, entonces voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Ya lo había dicho, pero lo vuelvo a escribir. Una singularidad es removible si el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es 0. Existe. Si el límite existe. Y no es infinito, ¿no? O sea, existe. Recuerda que un límite o sea, si un límite da infinito no significa que exista. O sea, si usted calcula un límite, y si resulta que usted calculó el límite, y ese límite le da infinito, eso no significa que el límite exista. Lo que significa eso es que el límite, o sea, el límite crece tanto como crece como crece, pues, o sea, crece demasiado, pues, ¿sí? Entonces, ahorita vemos ejemplos. Segundo, entonces, ¿qué? Entonces hay otra cosa. Si f tiene un polo de orden k en z sub 0, si f tiene un polo de orden k en z sub 0, el residuo se calcula como, y mire que hace muy parecido a lo que uno hacía con el primer teorema de Cauchy para integrar. ¿Por qué? Porque el residuo de f en z sub 0 simplemente será el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z, ¿sí? Si k es igual a 1, o sea, si el polo es simple, ¿listo? Y si k es mayor que 1, o sea, es un polo que no es simple, bueno, el residuo sí es más complicado de calcular, porque hay que derivar. El residuo de f en z sub 0 será 1 sobre k menos 1 factorial, que multiplica al límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada késima menos 1 respecto a z de z menos z sub 0 por k por f de z. ¿Listo? Eso es entonces el cálculo de residuos. Así se calculan los residuos.
ejemplo, ejemplo. A ver, empecemos por polos simples. Ejemplo. Ejemplo, calcule el residuo de las singularidades de las siguientes funciones. Entonces, a ver, vamos a empezar con esta. F de z igual a 1 sobre 2z más i, 1 sobre 2z más i por z menos 2 al cuadrado. Listo. Bueno, señores, señoritas, invitados, ¿cómo calculo la singularidad, las singularidades de esa función? Ya lo sabemos hacer. Ay, pero eso usted nunca nos explicó eso. No, sí, yo ya lo vi. ¿Cómo se calcula la singularidad de esa función? Comenzando Bueno, por no, grado 2. De a 1. A ver, el que no es Julio, perdón. No sé quién es, discúlpenme. ¿Quién estaba hablando ahorita? ¿Quién? Alex. ¿Alex? A ver, Alex, ¿qué me estaba diciendo Alex? Un profe que si teníamos que mirar si era de grado 2. Sí, hay que mirar si es de grado 2. Sí, tiene toda la razón. Pero entonces, ¿cuáles son las singularidades de esa función? A ver, Michelle, ya que llegó tarde, ¿cuáles son las singularidades de esa función? Profesor, ¿qué es una singularidad? Serían 2 y 1, profe. Las singularidades entonces serían, eso es una i. Y medios y raíz de 2, ¿no? Menos i medios. Ah, eso menos y medios. Y 2. Menos i medios y 2. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué menos i medios y 2? Porque, pues es cuando 2z más i por z menos 2 al cuadrado es igual a 0. Y esto es igual a 0, pues cuando 2z más i es igual a 0 y cuando z menos 2 al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? A ver, entonces, Julio, ¿cuál es esta primera singularidad? La primera menos i medios. Entonces es z igual a menos i medios. Angie, ¿cuál es la segunda singularidad? Pues la segunda singularidad Angie. es un polo de orden 2. Ah, bueno. Se pierden, ¿sí ve? A ver. Angie se fue. ¿Angie se fue? Bueno, chao Angie. Entonces, a ver. Cristian Moreno, ¿cuál es la otra singularidad? ¿Es 2, profe? ¿Por qué 2? Pues porque 2 menos 2 es 0. ¿Sí? Entonces, pues 0 al cuadrado es 0, ¿sí? Entonces z igual a 2, ¿listo? Pero entonces, ojo porque aquí es necesario verificar de qué orden son los polos, ¿no? Y entonces note que primero que todo para esta función, o sea, para esta singularidad, la de 2z más i, hay que sacar el 1 medio. ¿Por qué? Porque uno tiene que escribir esto
O sea, uno tiene que calcular el límite cuando z tiende a i medios, a menos i medios, a menos i medios, y entonces toca sacar el 2, así como hacíamos con Laurent, ¿sí? Entonces usted saca el 2 acá de factor, y al sacar el 2 le va a quedar z más i medios. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de escribir? ¿Sí estamos de acuerdo con eso que acabo de escribir o no? Divino entre 2 y sacó factor común de 2, ¿sí? Saqué factor común de Profe, 2. Pero, profe, ese es que ya no viene afectaría factor también común. al z menos 2 al cuadrado. No, Sí, no. No, ¿por qué? ¿Por qué? Así es en realidad lo que hay que calcular. No, no afecta porque usted lo multiplica en el primero y le queda lo mismo que está arriba. Y no importa, incluso se lo puede multiplicar por el segundo término, y al multiplicarlo por el segundo término, esa expresión es equivalente a lo que tiene arriba. No, pusieron pura carranguera, hoy no va a poder dar clase. Entonces, ¿qué? Entonces, no me puedo concentrar con carranguera, no puede ser. Bueno, ya. Ahí lo que hace ¿Qué? el z más i medios, el de arriba, el denominador y el numerador se cancelan y pues ahí simplifica ese término, ¿no? Sí, esa es la idea, o sea. Y luego de eso, evalúa el límite. Claro, evalúa el límite, por eso. Entonces, quita esto que está acá con esto que está acá. O sea, por eso es que toca factorizar ese 2. Ese 2 toca factorizarlo para poder hacer la cancelación. Y entonces eso quiere decir que eso le va a quedar 1 medio, porque saco el 1 medio. El 1 medio lo saco, multiplicando el límite cuando z tiende a menos i medios, de 1 sobre z menos 2 al cuadrado. Y entonces cuando haga este cálculo, lo reemplazo en menos i medios, entonces va a ser 1 medio, reemplazo en i medios, entonces me va a quedar i medios menos 2 al cuadrado. Pero ¿cuánto es i medios menos 2 al cuadrado? Eso en realidad termina siendo 1 medio que multiplica a 1 sobre i medios menos 4 medios. O sea que eso es lo mismo que... Profe, no era menos i medio. Menos i medios, sí señor. Entonces menos i medios, entonces eso le va a quedar... en realidad este medios termina quitando el medios que queda aquí abajo, ¿no? Entonces eso me va a quedar 1 sobre menos 4 menos i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué la quitó? Sí, profe, así queda. No, aquí la vecina me quitó la carranga, mano, me dañó la inspiración. Póngase una de Jorge Velosa ahí, profe. No puedo porque nos tumban el video. Entonces, ¿qué? Entonces me va a quedar 1 sobre menos 4 menos i. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que este mismo medio que está multiplicando acá, ese mismo medio se le va a factorizar con el medio que está dividiendo en el denominador. ¿Sí? Entonces da 1 sobre menos 4 menos i. Eso me daría este límite. Pero ahí mismo, este que está aquí, eso que está aquí es el residuo de f en menos i medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Claro o no claro? ¿Cómo, profe? ¿Cómo fue lo del residuo? Que f es igual a... El residuo de f en menos i medios dijimos que era el límite porque es un polo orden 1. Es un polo orden 1.
Como es un polo de orden 1, es z menos z sub 0 por f de z. ¿Quién es f de z? F de z es esto. Entonces, ¿qué dice? Pues multipliqué por z más un medio, multipliqué la función. Y al multiplicarlo por la función, entonces me quedó un medio, porque lo saqué de la factorización, un medio por z menos 2 al cuadrado. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, este que está aquí, 1 sobre menos 4 menos i es el residuo de f en menos i medios, por ser un polo de orden 1. Ahora, si es un polo de orden 2, como el otro, porque el otro sí es un polo de orden 2, ¿por qué el otro es un polo de orden 2? Porque yo necesito, entonces, a usted le van a preguntar lo siguiente. Le van a preguntar, pruebe que es un polo de orden 2 y use eso para calcular el residuo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un polo de orden 2? Pues porque el límite cuando z tiende a 2, usted tiene que multiplicar a la función por z menos 2 al cuadrado para que el límite exista, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted multiplica por el límite, multiplica por z menos 2 a la 1, a usted en el denominador le va a seguir quedando un z menos 2. Entonces, cuando evalúe el límite, ese límite no va a existir, ¿sí? Entonces, por eso tiene que multiplicarlo por z menos 2 al cuadrado. Entonces, usted multiplica z menos 2 al cuadrado por la función. ¿Y quién es la función? La función es 1 sobre 2z más 1 por z menos 2 al cuadrado. Pues aquí claramente lo puede quitar, entonces quita este con este, y entonces eso le da el límite cuando z tiende a 2 de 1 sobre 2z más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, ya tenemos que el límite cuando z tiende a 2, entonces calculamos este límite, no calculamos este límite todavía, ¿listo? ¿Qué toca hacer? Como es un polo de orden 2, hay que derivar, o sea, multiplicamos z menos z sub 0 porque k es 2, ¿sí? Entonces ya hicimos la multiplicación de z menos z sub 0 al cuadrado por f de z, ¿sí? ¿Y eso qué nos dio? Eso nos dio 1 sobre 2z más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y entonces, ahora tenemos que derivar, ahora toca hacer, como k es 2 porque es un polo de orden 2, entonces aquí tenemos que sacar la derivada 2 menos 1, sobre dz a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, o sea, toca calcular la primera derivada de lo que me quedó en ese paréntesis. ¿Y qué me quedó en ese paréntesis? Z menos z, 1 sobre 2z más 1. 2z más i es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, señor. Listo, entonces vamos a calcular la derivada respecto a z de 1 sobre 2z más i. Pues bueno, esta derivada es fácil porque pues es un cociente, ¿no? ¿Te acuerdas que la derivada del cociente es g por f' menos f' g menos f por g'? ¿Sí es así, no? Sobre g cuadrado. ¿Sí es así o es al revés? Sí, sobre g cuadrado. No, creo que es al revés. No. A mí siempre se me olvida. Que va Era h cuadrado. HG, sí. Que es gracia tan infinita. Ah, no, sí, es g por f', sí, ya. G por f'. Entonces, pues, la derivada
O sea, esto me va a quedar 2z más i al cuadrado. ¿Listo? Y arriba me va a quedar g por f', pero f es 1. Entonces eso me da 0. ¿Estamos de acuerdo? G por f' me va a dar 0. Porque f', la derivada de 1 es 0. Menos f, que sería 1 por la derivada de g. Pero la derivada de g es 2. Entonces me va a quedar menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, todo bien, todo bien. Bueno, entonces me queda que la derivada es menos 2 sobre 2z más 1 al cuadrado. ¿Listo? Y ahora sí podemos calcular el límite cuando z tiende a 2, ¿cierto? Sí, a 2, de la derivada. Entonces vamos a calcular el límite cuando z tiende a 2 de menos 2 sobre 2z más i al cuadrado. ¿Y eso qué me da? Eso me da menos 2. Z lo reemplazo por 2, entonces me va a quedar 4 más i al cuadrado. ¿Listo? Y este que está aquí es el... No, mentiras, todavía no es el residuo. ¿Por qué todavía no es el residuo? Porque este hay que multiplicarlo por 1 sobre 2 menos 1 factorial, que multiplica a menos 2 sobre 4 más i al cuadrado. Pero bueno, pues esto me da 1. Entonces, pues efectivamente sí, el residuo de f en 2 menos 2 sobre 4 más i al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, profe, que el factorial, pues, al final no era tan necesario. No, pues porque era 2. Pero si fuera un polo de orden más grande, sí hay que tener cuidado con el factorial. Listo, listo. Bueno, eso sería el residuo de f en 2. Ahora, así se calcula un residuo. Así se calcula un residuo. Ahora, otro ejemplo. Otro ejemplo. Bueno, este ejemplo es clásico. Este otro ejemplo es clásico. Usted tiene f de z igual a e a la 1 sobre z. ¿Sí? Esta singularidad, pues es claro que en z igual a 0 hay singularidad. ¿Estamos de acuerdo? Pues porque e a la 1 sobre 0, pues eso no existe. ¿Sí? Entonces, como 1 sobre 0, e a la 1 sobre 0 no existe, pues hay una singularidad. Pero esa singularidad no existe un k, de tal manera que cuando usted calcula el límite, cuando z tienda a 0, de z a la k por e a la 1 sobre z, no existe un k, de tal manera que este límite exista. No existe. ¿Sí? O sea, usted puede multiplicar aquí por el k que se le dé la gana, pero usted si multiplica aquí por el k que se le dé la gana, usted no puede reescribir esto que está acá de tal manera que ese límite exista. Entonces, en z igual a 0 hay una singularidad que se llama esencial. Y cuando yo tengo una singularidad que es esencial, el residuo de una singularidad esencial se calcula por medio de la serie de Laurent. Pero de todas maneras, pues la serie de Laurent de esta función es fácil de calcular, porque usted tiene que la serie de e a la z, pues es la serie desde n igual 0 hasta infinito, de z a la n
sobre n factorial. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe, no entendí por qué hizo esa igualdad. Porque esa es la serie de E a la Z. Ok. Todo el mundo debe saber esto. La serie de E a la Z es eso. Lo mismo que la serie de coseno de Z es la par x a la 2n menos 1 a la n sobre 2n factorial. Y la de seno es 2n más 1. Todo el mundo debe saber esto. Esto ya está en el ADN. ¿Listo? Listo, profe, listo. Entonces, el residuo, o sea, esta serie de Laurent, E a la 1 sobre Z, pues entonces usted lo único que tiene que hacer pues es reemplazar Z a la N. Entonces usted pone aquí 1 sobre Z a la N y aquí pone el N factorial, ¿sí? Y reescribe esto. Entonces le va a quedar la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial por z a la n. Esa será la serie de Laurent. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Nosotros ya estudiamos estas series. Sí, profe, ahí ya me acordé de sustituir el exponente, no voy a sustituirlo. Ojo, porque hay que estudiar. Hay que estudiar. Por aquí debe estar lo de las series. Mire los radios de convergencia, vean. Entonces radio de convergencia, todo esto hay que saberlo. Radio de convergencia. Y entonces que uno reescribe la serie. Mire, esta es la del coseno. Esta es la de, véala, aquí está al frente, mírela. Esta es la de E a la Z. Esta es la de E a la Z. ¿Listo? Este es E a la Z. Este es coseno hiperbólico de Z. Por aquí está seno de Z. ¿Listo? Eso hay que saberlo, eso ya debe estar ahí claro. Entonces, ahora cambié de página y no me cambia. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa? Pues pasa que pues como yo reemplacé aquí en este Z a la N, yo reemplacé 1 sobre Z, pues al reemplazar 1 sobre Z, el Z a la N se me fue para el denominador. Y el Z a la N, al irse para el denominador, pues ya obtengo fácilmente, ya voy a obtener fácilmente cuál es el coeficiente de Z a la menos 1. Bueno, acuérdense que Z a la menos 1 pues es 1 sobre Z, ¿no? Entonces en realidad lo que yo estoy buscando pues es el coeficiente que acompaña a 1 sobre Z. Pero pues es fácil ver que el coeficiente que acompaña a 1 sobre Z pues es 1 sobre 1 factorial por Z a la 1. O sea que el residuo de f en 0 será 1 sobre 1 factorial 1. ¿Estamos de acuerdo? No entendí, profe. ¿Me puede volver a explicar? Qué pena. O sea, usted calcula la serie de Laurent centrada en 0, ¿sí? Pero la serie de Laurent centrada en 0 es 1 sobre z menos 0 a la n, ¿sí? O sea, z menos 0 a la n, ¿sí? Pero es lo mismo que z a la n. Entonces, usted lo que hace es que E a la Z es esto que está acá. Pero entonces usted no necesita la serie de E a la Z, usted necesita la serie de E a la 1 sobre Z.
¿sí? Como usted necesita la serie de e a la 1 sobre z, pues entonces usted usa la serie de e a la z y reemplaza el z. Ahora no va a usar z, sino el z que le va a quedar metido dentro de la serie es 1 sobre z a la n. ¿Listo? Y pues hace una ley ahí de exponentes, o sea, digamos, como esto está en el numerador, pues usted lo puede pasar al denominador, el z a la n, y entonces el z a la n le queda en el denominador y le va a quedar entonces 1 sobre n factorial por z a la n. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, señor. Bueno, pero ¿qué dijimos que era el residuo? El residuo se dijo que era el coeficiente de z menos z sub 0 en la serie de Laurent. ¿Sí? ¿Y quién es el coeficiente de z menos z sub 0 en la serie de Laurent? Pues el coeficiente de z menos z sub 0, pero z sub 0 es 0, o sea, el coeficiente de z a la 1 en la serie de Laurent, pues es 1 sobre 1 factorial. Es este numerito, ese numerito reemplazado en 1. ¿Sí? Y entonces al reemplazarlo en 1, pues cuando yo reemplace n igual a 1, aquí me va a quedar 1 sobre 1 factorial por z a la 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya, profe, ya ahora sí ya la capté. Entonces Gracias. listo. Entonces es 1 sobre 1 factorial, o sea que el residuo es 1. ¿Listo? Y finalmente, podemos pensar qué pasa cuando yo tenga una singularidad que es removible. Entonces, por ejemplo, seno de z sobre z. ¿Sí? O sea, ¿dónde tiene singularidad esta función? ¿Dónde tiene singularidad esa función? Pues en cero. En 0. Listo, entonces tiene singularidad en 0. Entonces, pues, pero yo creo que es claro para todos que el límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z, ¿cuánto da? No debería ser para nadie un secreto cuánto da ese límite. No puede ser. A usted le regalan los cálculos, ¿cierto? Ese límite, Sí. ¿cuánto da ese límite? ¿No da 0, profe? Da 1. Cada uno. Ah, sí, ya, perdón. Sí, hice mala cuenta aquí. 1. 1, profe, 1. A usted no se le puede olvidar eso nunca, al menos mientras sea estudiante de matemáticas, que el límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z es 1. Y además, como los ingenieros no tienen trabajo, van a quitarnos allá el trabajo a nosotros dando clase, entonces pues al menos nunca le olvide eso. Sí, eso lo va a sacar de problemas, créame. Usted saberse el límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z, eso es 1. Eso uno no se le puede olvidar nunca. Y que 1 menos coseno de z sobre z, eso da 0. El que da 0 es 1 menos coseno de z sobre z. Ese sí da 0. Pero este da 1. ¿Listo? Pero entonces el límite existe. Como el límite existe, es una singularidad removible. ¿Y qué dijimos acerca de las singularidades removibles? Pues por aquí arriba dijimos que si z sub 0 es una singularidad removible, el residuo es 0. O sea que si una singularidad, que si este límite existe, pues entonces el residuo es 0. O sea que entonces lo primero que usted tiene que hacer es verificar que el límite no exista. Entonces pues ya de aquí ya usted puede decir que el residuo de f en 0 es 0. ¿Por qué? Porque el límite existe. ¿Más o menos claro? O sea, profe, eso funciona igual que la integral cerrada.
Pues que para allá vamos. ¿Por qué vamos? Eso es una buena pregunta, Julio. ¿Por qué estamos viendo residuos, profesor? ¿Y por qué nos mata haciendo estas cuentas? Pues fácil, por algo que se llama, un lindo y bello teorema que se llama el teorema de Cauchy. Teorema. Pero bueno, eso no va aquí. Eso va aquí. Entonces, bueno, nosotros ya hemos calculado integrales. Nosotros ya hemos calculado integrales encontrando el f de z este que queda en el numerador, ¿cierto? Entonces lo que hacíamos era que pues se factorizaba en el denominador de tal manera que le quedara uno de la forma z menos z sub 0 a la n, y pues, o bueno, a la n, y entonces uno usaba esta forma para poder calcular la integral, ¿sí? O si era un polo simple, pues lo único que hacía era evaluar en la función que le quedaba en el numerador, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Y ese es el primer teorema que se llama la fórmula integral de Cauchy, o el primer teorema de Cauchy, ¿sí? O bueno, yo lo llamo así, primer teorema de Cauchy. Uno lo puede encontrar como la fórmula integral de Cauchy, algo así le dicen, o el primer teorema, o el teorema de Cauchy para integrales. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está acá? Eso será lo primero, ¿no? Entonces lo que uno hace es factorizar y encuentra la factorización y tal. Entonces, ahí da. Ahora, ¿qué pasa? Pues que existe algo que se llama el teorema del residuo de Cauchy. ¿Sí? Entonces nos vamos por acá y vamos a obtener algo que se llama el teorema del residuo de Cauchy. ¿Y qué es el teorema del residuo de Cauchy? Pues la misma historia, o sea, calcular la integral, calcular esa integral cerrada que contiene la singularidad, pero usando residuos. Entonces, lo que dice el teorema es fácil. Si f de z es analítica, sobre y dentro de un contorno, simple C, aparte de un número finito de polos, pues se cumple ¿qué se va a cumplir? Pues se va a cumplir que la integral cerrada sobre el camino C de f de z dz será igual a 2pi por i que multiplica a la que multiplica a la suma de todos los residuos que estén por dentro del contorno. O sea, 2pi por i que multiplica a la suma de los residuos de las singularidades dentro del contorno. ¿Listo? Eso será la integral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues ya tenemos dos formas de calcular la integral. La primera forma de calcular la integral es haciendo la factorización esa del f de z, encontrando el f de z y encontrando las singularidades por allá y haciendo las divisiones y bueno, todas las cosas. Digamos, una forma más algebraica, y la otra que pues también termina siendo algebraica, pero es calculando los residuos. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a resolver una integral que ya hayamos hecho para que vean que da lo mismo. Entonces venga a ver cuál ya hicimos. Esta, vamos a hacer esta. Z sobre z menos 1 por z menos 2 de z.
Entonces, ejemplo, integral cerrada sobre C de z sobre z menos 1 por z menos 2 de z. Listo. Entonces, pero espere que toca mirar el contorno, ¿no? Voy a mirar el contorno donde hicimos esta. El contorno centro de círculo en 2 y radio 1/2. Y horaria. O sea, acuérdese, ay, abrí mal la... Ahí trabo esto. Acuérdese que ¿qué? Acuérdese que hay que mirar, pues, qué singularidad está tomando, ¿no? Entonces es un círculo. ¿Círculo de qué? Círculo de radio 1/2 centrado en 2. Entonces, círculo, ponemos el centro en 2. Vamos a poner aquí centro radio, entonces centro en 2, radio 1/2. Círculo de centro 2, radio 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, nos vamos a la función. Nos vamos a la función. ¿Qué singularidades toma la integral? No es igual a 1 y no es igual a 2. 2 y 1. ¿Toma 2 y 1? No, Dos porque y nada más medio. 2. Nada más 2 porque 2 está en el centro y 1 está por fuera. El 1 está por fuera. El 1 está por fuera. Entonces, como el 1 está por fuera del contorno, eso da 0. A mí no me interesa. Eso déjelo quieto por allá, eso ni lo mire. Por allá asustan. O sea, usted lo único que se mueve es en el circulito donde le dijeron. Sí, entonces no, si usted se mueve en ese circulito, pues entonces usted solo se encarga del circulito ahí que rodea el 2. Sí, o sea, es como ponerse a ir a... Eso es como si Homero se pusiera allá a arreglarle el césped a Flanders. O sea, eso no va a ocurrir, ¿sí? O sea, Homero no es tan pingo como Flanders de irse a arreglarle el jardín, ¿sí? O sea, aquí es la misma historia. O sea, usted se encarga de lo que le digan. Si a usted le dicen solo el círculo con centro en 2 y radio 1/2, y en ese circulito solo quedó una singularidad, pues usted solo trabaje ahí, usted no se vaya a matar arreglando por ahí los problemas de los otros. Usted arregle lo suyo y suerte. ¿Me entiende la idea? Profe, y si nos dicen que para varios caminos no nos dan el contorno. Pueden ocurrir dos cosas. Varios caminos, ¿qué pueden ser varios caminos? Pues varios caminos puede ser que solo encierre al 2. Eso es un camino. Otro camino es que solo encierra al 1. ¿Sí? Otro camino es que encierra a los 2. O sea, mire, puede ser esto. Digamos, esa primera, ¿no? La otra puede ser uno que encierre a los 2. Entonces, por ejemplo, ese contorno, ¿sí? Entonces ese contorno encierra las 2, ¿sí? Y otro puede ser que solo encierre la de 1. Digamos, uno así, ¿sí me entiende? Entonces ahí tiene 3 contornos. El que encierra la primera, el que encierra la segunda, el que encierra las 2. E invéntese uno por allá que no encierra ninguno. Ahí. Entonces, si usted se inventa uno por aquí que no encierra ninguna de las 2 singularidades, pues eso es 0. Porque usted no tiene singularidades por dentro de la función, por dentro del contorno. Entonces, como no tiene singularidades, pues entonces a usted se va al teorema de las funciones analíticas. Porque, ¿qué es una singularidad? Una singularidad es un punto donde la función no es analítica. Entonces, como usted tiene un contorno cerrado, en realidad usted podría calcular una antiderivada de la función, y esa antiderivada, pues, como es un contorno cerrado, pues le da 0. ¿Sí? Eso es el primer teorema de Cauchy. Por aquí lo tengo escrito, mírenlo. Si f es analítica y tiene derivada continua en todos los puntos dentro y sobre la curva, o sea, digamos, su contorno, su curva no contiene ninguna singularidad, o sea, sobre la circunferencia, ¿sí me entiende?
ni por dentro, esa integral da 0. O sea, usted no se preocupa, ¿sí? Mejor dicho. Haga de cuenta que usted es un pavimentador, ¿sí? Y que lo mandan a pavimentar donde recién está pavimentado. ¿Usted pavimenta? No. No, porque ¿para qué si allá no hay huecos? Usted tiene que, bueno, excepción del Estado colombiano, ¿no? Ese sí va y vuelve y rompe allá para volver a cobrar. No se pagan por horas. Sí, entonces no, suponga que está en Europa, bueno, en Europa no, porque en Europa también, suponga que está en Alemania no ocurre eso. Bueno, no sé, creo, ¿no? Entonces allá, o sea, si algo está bien, pues se deja quieto, ¿sí? Entonces usted solo va a arreglar donde tiene problemas. ¿Y dónde tiene problemas? Pues donde hay singularidades. Entonces, si usted tiene un contorno que no encierra ninguna singularidad, esa integral da 0. Y usted no se mate la cabeza, esa integral da 0. ¿Listo? Ahora, el detalle es que sí hayan huecos. El detalle es que sí haya que pavimentar. Entonces, con todo el gusto del mundo, usted prende la pavimentadora y arregla. ¿Sí? ¿Claro o no, Camilo? Sí, o sea, sí, digamos que sí. Entonces, z menos un medio, no, mentira, Espera. z. Entonces, el contorno es z menos 2 igual a un medio, ¿no? Entonces, en ese contorno solo tenemos la singularidad de z menos 2, ¿no? Para z menos 1 no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, solo la de z menos 2. Listo. Sí, profe. Entonces, hay que calcular. ¿Qué dice el teorema de Cauchy? Calcula el residuo. Entonces hay que calcular el residuo de f en 2. Entonces vamos a calcular el residuo de f en 2. Entonces lo primero que hay que preguntarse es, z igual a 2 es una singularidad. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué tipo de singularidad es z igual a 2? A ver, eso lo deben votar así de una. Profesor, eso es tal cosa. ¿Qué tipo de singularidad es z igual a 2? Profe. No, No, removible. ¿Eso es qué? Eso es un polo simple. No, mucha mortandad que va a haber la otra semana. Ay. Bueno, menos mal. De verdad. Y vea, Michelle. Vea, ¿sí ve que no era diciendo mentiras? ¿Sí ve que íbamos a hacer matazón en el primer parcial? Iban a quedar 5. Y al ritmo que vamos van a quedar 2. Yo otro y usted, profe. Bueno, Michelle. Entonces, si se va a quedar, ¿qué tipo de singularidad es z igual a 2? Ya está. Ahí. ¡Pum! Es un polo simple, profe, es un polo de orden 1. Destruido en segundos. Es un polo simple. Bueno, en realidad es un polo simple, sí, pero es una singularidad que es un polo simple. No me voy a poder escribir todo, sí, es un polo simple. Entonces, si es un polo simple, ¿cómo le calculo el residuo? Entonces, si es un polo simple, ¿cómo es el residuo? El límite de Z cuando Z tiende a Cuando Z tiende A 2, ¿de qué? de Z sobre Z menos 2 o 1 sobre Z menos 2 que multiplica ¿a quién? 1 sobre Z menos 2. A Z sobre Z menos 1 por Z menos 2. ¿Listo? Cuando es un polo simple,
Cuando sea un polo simple, es simplemente calcular este límite, ¿sí? Entonces usted calcula el límite, pan, pan. Entonces, ¿eso qué le está dando? Pues este límite le está dando 2 sobre 2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. O sea que el residuo de f en 2 es 2. Pero observe, listo. Entonces, como el contorno, horario, ¿no? Dijimos que era horario. Horario. Ojo, porque también tienen que darle... Camilo, también hay que tener en cuenta el sentido del contorno. Pero venga, y si no están dando nada, ¿cómo hace uno? ¿Lo inventa? Toca inventarlo. O sea, porque es que también ahí tiene uno que darle el sentido. ¿Por qué tiene que darle el sentido? Venga, le explico rápido por qué. Bueno, no sirve para todos. Lo que pasa es que el teorema de Cauchy, o sea, bueno, las integrales de contorno nacen de las integrales de línea, ¿sí? O sea, solo que es una integral de línea en el plano complejo. Pero acuérdese que el plano complejo pues resulta siendo R2, ¿sí? El plano XY, donde pues X es la parte real y Y es la parte imaginaria. Entonces, en realidad una integral de contorno es una integral de línea, ¿sí? ¿Y de dónde sale que es una integral de línea? Pues de usted reescribir la función, porque acuérdese que una función de variable compleja, pues usted la puede escribir en su parte real y su parte imaginaria. No sé ustedes si la llamaron también U más IB. ¿Sí la llamaron así? Sí, así. Listo. Entonces, usted tiene U más IB. Entonces, pues bueno, para probar que era derivable, pues uno hacía ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Entonces, que dU de X igual a dB de Y y que dU de Y igual a menos dB de X, ¿sí? Para integrar, uno hace una integral de línea. ¿En qué sentido una integral de línea? Pues unir dos puntos por medio de una trayectoria. Y bueno, unir esos dos puntos por medio de una trayectoria lo puede hacer de muchas maneras. Pero entonces resulta que todo esto del teorema de Cauchy nace de tener la singularidad, de tener esta integral cerrada sobre un círculo que rodea al cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que pues es claro que 1 sobre z tiene una singularidad en z igual a 0, ¿sí? ¿Por qué depende el sentido? Por la forma en cómo uno calcula esta integral. Resulta que esta integral, pues la parametrización de la curva uno la hace con e a la it, con coseno de t más i seno de t. Porque yo creo que usted recuerda, yo lo dije, yo lo debí decir en algún momento, que el círculo uno lo puede parametrizar como coseno de t en x y seno de t en y, ¿sí? O sea, digamos, usted le puede dar la vuelta al círculo unitario por medio de esta función, donde t se mueve de 0 a 2pi, ¿sí? ¿Sí se acuerda de eso o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que depende el sentido. ¿Por qué depende el sentido? Porque si se acuerda de integrales de línea, cuando uno, o bueno, también integrales normales, una cosa es calcularla de A hasta B y otra es de B hasta A. Sí, o sea, cuando uno la calcula de A a B, la deja positiva, ¿sí? Le deja, bueno, con A menor que B, ¿no? Le deja pues lo que le dio. Si le dio negativa, pues negativa. Si le dio positiva, es positiva. Pero si usted la va a calcular de B hasta A, o sea, del número más grande al número más pequeño, digamos, el límite de la integral está definido, el número más grande al número más pequeño, eso es menos la integral. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que esa integral le da 2pi por i. Esa integral da 2pi por i porque uno hace una cuenta, bueno, esta cuenta que está acá, entonces el z de t usted lo escribe como e a la it, y al escribir el z de t como e a la it, entonces, y lo toma en sentido antihorario,
O sea, en sentido antihorario es tomar el t positivo, ¿sí? Porque acuérdense que los ángulos positivos, y es para todos, acuérdense que los ángulos positivos se mueven hacia la izquierda, en sentido antihorario. Mucha gente se tragó el quiz por eso, porque es que el sentido positivo es el sentido antihorario. Yo creo que todo el mundo conoce un reloj, ¿no? Bueno, pareciera que no. No, mentiras. Pero, o sea, acuérdate que el sentido horario, pues es en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Sí, algún día han visto. Bueno, aunque ahorita todo es digital, ¿no? Pero sí, uno ha visto un reloj de agujas. Entonces, pues bueno, sentido antihorario es el sentido positivo, o sea, contrario a las manecillas del reloj. Entonces, como uno integra el sentido contrario a las manecillas del reloj, eso le da 2pi por i. Y por eso es positivo en sentido antihorario. Entonces, cuando usted le digan en una curva en sentido horario, es menos la integral, porque usted la está tomando al revés. ¿Sí? O sea, usted le está dando la vuelta al contorno, pero le está dando la vuelta hacia la derecha, ¿sí? Entonces, como la está dando hacia la derecha, pues eso es un sentido horario, ¿sí? Si fuera antihorario, pues es porque la mueve hacia la izquierda y entonces le queda positiva la integral. ¿Listo? Entonces, tenemos el residuo. Ya nos dio el residuo. Y como es horaria, por todo eso que acabé de decir, entonces ya tengo el residuo, pues entonces la integral simplemente me va a dar, o sea, la integral de z sobre z menos 1 por z menos 2 de z, esa integral me va a dar simplemente 2pi por i menos 2pi por i, porque es horaria, por 2, o sea, menos 4pi por i. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Sí, sí, señor. Listo. O sea que solamente cuando nos digan que es horaria, colocarle el menos, porque es la inversa. O sea. Sí, eso, es porque lo está tomando en sentido inverso. Horario lo está tomando en sentido inverso, entonces por eso le pone el menos. ¿Sí? Por la forma en cómo se calculó allá esa integral. O sea, por eso es que a mí me gusta siempre hacer ¿por qué Cauchy dijo que era eso? Sí, o sea, digamos como hacer la demostración de las cosas, para uno entender por qué antihorario sí me da positivo y por qué antihorario me da negativo. Pues entonces, ¿por qué sale eso? Pues por el sentido que usted tomó la curva para la de 1 sobre z. ¿Sí? Esas son las genialidades de ellos, ¿no? Y digamos que pues en algún sentido es como una convención, ¿no? Porque al fin y al cabo eso parte de la convención de medir los ángulos positivos en sentido antihorario. Sí, o sea, eso parte de allá. Y al fin y al cabo medir los ángulos positivos en sentido antihorario termina siendo una convención, ¿sí? O sea, ¿cómo decirlo? O sea, como una forma de trabajar, ¿sí? O sea, como una forma de organizar la matemática. Sí, porque a veces pues la matemática necesita organizarse, o sea, la matemática no parte de la nada, ¿sí? De la nada misma no se puede construir nada. O sea, uno tiene que partir de algo. Entonces uno siempre ha partido de que los ángulos se miden en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque sí. Hay cosas de matemáticas que hay que decirle, ¿por qué eso es así? Porque sí. Porque si fueran de otra manera, ya nos metemos por allá con el señor Gödel y no queremos llegar por allá. La verdad no queremos llegar en un curso de matemáticas especiales a pelear con el señor Gödel. Kurt Gödel. Una historia interesante la de ese señor. Búsquenla hoy sábado que no están haciendo nada. ¿Quién fue Kurt Gödel? Bueno, ahora, ¿qué pasa si lo hubiera hecho por el otro método? ¿Sí? Si yo lo hubiera hecho por el otro método, pues como la singularidad, o sea, como el contorno solo me está conteniendo a z menos 2, entonces lo que yo habría hecho es reescribir la función de esta manera, o sea, reescribir
z sobre z menos 1 por z menos 2 de z, reescribirla como z sobre z menos 1 dividido entre z menos 2. Y esto que está aquí arriba, es lo que llamo mi f de z. Entonces esa integral me da menos 2pi por i, que multiplica a z sobre z menos 1 evaluado en z igual a 2. ¿Sí? Y pues de ahí sale el 4, porque de ahí sale el 2, porque ahí me va a quedar menos 2pi por i que multiplica a 2 sobre 2 menos 1, o sea 2, o sea me da menos 4pi por i. De allá fue donde saqué mi 4pi por i. Entonces todo surge de hacer el reemplazo z igual a 2, pero note que este mismo reemplazo que está acá fue el mismo reemplazo que hice aquí con el límite. El mismo, exactamente el mismo reemplazo. O sea que mire que calcular la integral por residuo es lo mismo que calcularla por el otro lado, encontrando el f de z. ¿Dónde me van a funcionar mejor los residuos? ¿Y por qué son buenos los residuos? Por lo siguiente, porque aquí nos podemos ir a donde nuestro gran amigo y aquí le podemos decir, calcúleme el residuo de z dividido entre, bueno, digamos esto lo puede hacer uno para comprobarlo, ¿no? Claro que usted debe calcular el residuo, ¿no? Pero digamos, usted pone aquí residuo de z entre z menos 1 por z menos 2 y pues efectivamente el residuo en z igual a 2 pues me da 2. ¿Listo? Entonces como el residuo me da 2, pues estamos bien. Y entonces esa integral pues da 2pi por i por 2. ¿Por qué? Porque solo está conteniendo el polo simple 2. ¿Estamos de acuerdo con todo lo que he dicho hoy? Pero en algunas cosas... Más o menos, profe. No es otra cosa, los residuos no tienen que ver con las singularidades tampoco, o sea, es por pura suerte que dio por las singularidades. ¿Cómo se le ocurre? No diga barbaridades, Julio, sea serio. Claro que el residuo depende de la singularidad. ¿No ve que el residuo es una propiedad de una singularidad? Uy, es que lo tuviera enfrente, le había cascado por lo que acabo de decir. ¿Cómo le ocurre decir esa vaina? Uy. Voy a hacer de cuenta que no escuché lo que dijo. ¿Qué es un residuo? Un residuo, mire, ¿de dónde parte el residuo? De una singularidad aislada. O sea, el residuo es una propiedad de la singularidad. O sea que, pues claro que depende de la singularidad. Si yo no tengo una singularidad en un punto, no necesito calcular el residuo, porque ¿para qué? Sí, o sea, si eso no es una propiedad de algo que no sea una singularidad. Pero yo lo que digo es que le dio menos 1 y 2, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Y la singularidad era 1 y 2. Entonces, pues no sé, algo siempre tiene alguna relación yo y ese que tienen, pero no, en realidad no la tienen, ¿verdad? Ah, lo que usted dijo en la clase anterior. Pues sí, también sí, lo que dije en la clase anterior. Que no, pero ¿qué le dije en la clase anterior? Que no tenía nada que ver, pero es que... bueno, entonces, ¿para qué se mete cucaracha en la cabeza? Usted está como los futbolistas, ¿no? Que, o sea, les dicen cualquier cosa y ya se la creen, pues les dicen que son los mejores jugadores del mundo y ya quieren ir a competirle a Messi, no, relaje el pony, man. Es una propiedad de la singularidad, ¿sí? Eso es lo bonito de la matemática, o sea, que las cosas son como son y punto. Yo creo que la matemática debía ser santanderiana, en ese sentido, porque, o sea, no lo traman de cuento, bueno, no, eso no es cierto. Aquí los traman de cuento muy fácil. Bueno,
Eso era para calcular, entonces, calculamos el residuo y calculamos la integral. Entonces, ustedes ya están en capacidad de resolver esta integral. 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z a la 4 más 4z cuadrado de z, y el contorno es sentido antihorario. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que voy a decir. Hágalo por los dos lados. Entonces va a calcular esa integral usando residuos y va a calcular esa integral haciendo el método de ¿qué? Que vimos de el anterior, ¿sí? El de factorizar allá la f de z. De la integral de Cauchy. Por el primer teorema, la fórmula integral de Cauchy. Y acuérdese que lo primero que tiene que hacer para calcular la integral debe ser dibujar el contorno. ¿Sí? O sea, siempre que usted calcula una integral debe dibujar el contorno. ¿Sí? Yo aquí lo estoy haciendo en GeoGebra pues para que se vea bonito. Pero no importa, o sea, pero lo importante es que usted entienda dónde están las singularidades y entienda el contorno de tal manera que pueda determinar si la singularidad está por dentro o está por fuera. ¿Listo? Hágale pues. Nos vemos a las 1:30. Sí, yo creo que 10 minutos es suficiente. O sea, entonces sería 2z a la 3 más z cuadrado más 4. Entonces residuo de 2z a la 3 más z cuadrado más 4. Y eso dividido entre z a la 4 más 4z cuadrado. Entonces, z a la 4 más 4z al cuadrado. Bueno, entonces hay tres residuos, ¿no? Sí, claro, porque usted saca un z al cuadrado, ¿no? O sea, este z igual... Hay tres residuos, claro. Porque z cuadrado, que es el que le sale de factorizar esto, z cuadrado le sale de factorizar el z cuadrado aquí, le queda z cuadrado más 4. Y z cuadrado más 4 igual a 0, pues eso tiene eso es cuando z es igual a 2i y cuando z es igual a menos 2i. Recuerda que estamos en números complejos, no en números reales donde z cuadrado más i es un irreducible. No, aquí no es un irreducible, aquí sí tiene reducción. O sea, toca mirar cuando z a la 4 más 4z cuadrado es igual a 0. Eso es lo mismo que z cuadrado por z cuadrado más 4 igual a 0. ¿Y eso cuándo ocurre? Eso ocurre cuando z cuadrado es 0 y cuando z cuadrado más 4 es igual a 0. Pero esto ocurre siempre que z es más o menos 2i. Entonces hay tres singularidades: z igual a 0, z igual a 2i y z igual a menos 2i. Z igual a 0 pues es polo de orden 2. Z igual a i es polo de orden 1 y z igual a menos 2i es polo de orden 1. ¿Por qué z igual a 0 es polo de orden 2? Pues fácil, porque el límite cuando z tiende a 0 de z cuadrado que multiplica a 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z cuadrado por z cuadrado más 4, este límite existe. Por el momento solo me interesa, como es un polo de orden 2, porque tocó multiplicar por
Bueno, en realidad podría escribirlo así mejor para que me entienda. Z menos 0 al cuadrado. ¿Sí? O sea, como multiplico esto por z menos 0 al cuadrado, pues z menos 0 al cuadrado se va con z al cuadrado. ¿Listo? Y ahora, entonces, es un polo de orden 2 porque me tocó multiplicar por z al cuadrado. Entonces, el 2 del exponente. Entonces, un polo de orden 2. Eso quiere decir que para el residuo, bueno, vamos a calcular el residuo, ¿sí? El residuo de f en 0, ¿qué será? El residuo de f en 0 será 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Es 0. No, mentira, miento. Es 0. 0. Pero entonces hay que hacer la cuenta. Entonces, el residuo que será, ya calculamos la mitad, ¿sí? Porque acuérdense que hay que calcular primero z menos z sub 0 a la k por la función. Eso es eso que está ahí. Y ahora hay que sacar la primera derivada. Entonces hay que calcular 1 sobre k menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada de k menos 1 a la k menos 1 que multiplica a z menos z sub 0 a la k por f de z. Digamos que z menos z sub 0 a la k por f de z me da esto que está acá. Eso me da eso. Entonces ahora hay que calcular la derivada respecto a z de 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z cuadrado más 4. Hay que calcular esta derivada. Entonces ya por allá arriba habíamos dicho que era g por f' menos f por g por f' menos g' por f sobre g cuadrada. O sea que esta derivada me va a quedar, en el denominador queda z al cuadrado más 4 al cuadrado. Y arriba, ¿qué va a quedar? Va a quedar g por f'. Entonces será, venga, mejor la voy a hacer aquí. Permítame, voy a la magia del tablero electrónico. Ojalá uno esto lo pudiera hacer en presencialidad. Pero no. Una de las cosas buenas de la virtualidad es esto, no hay que borrar tanto. Entonces, ahora, la derivada del numerador pues da 6z cuadrado, 3 por 2, 6, 6z cuadrado, más 2z. Y eso multiplica a z cuadrado más 4. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Sí, señor, claro. Porque creo que voy con el acelerador a fondo y se me pierde. Menos. Derivada del denominador, 2z. Por el numerador sin derivar, 2z a la 3 más z cuadrado más 4. Y entonces hay que hacer la cuenta. Entonces esto será z cuadrado más 4 al cuadrado. Y hay que hacer la cuenta. 6 z a la 4, 6z cuadrado por z cuadrado es 6z a la 4, más 24z a la 3, 6 por 4, 24, más 2z a la 3, 2z a la 3, más 8z. Yo creo que toca volver a pasar esto aquí abajo porque no cabe. 6 más 8z menos 2z a la 4 menos 2z a la 4 menos 2z a la 3 menos 2z a la 3 menos 4 por 2 8z sobre el denominador. Entonces ahora vamos a simplificar cosas. ¿Qué se puede simplificar? Esto se va con esto, esto se va con esto y me va a quedar entonces, me va a quedar
4z a la 4, 4z a la 4 más 24z a la 3 sobre z cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto sería esa sería la derivada. Y ahora tengo la derivada, entonces vamos a calcular el límite cuando z tiende a 0 de esa Profe. derivada. ¿Qué pasó? ¿No es 6z a la 4? Pero con este menos 2. Y sería menos Ah, 4z a ya, la ya, 4. ya, sí. Profe, a mí me dio 2z a la 4. ¿Por qué 2? Sí, exacto, profe, porque 2z por 2z al cubo, Sí. 4z a la 4. Profe, ahí donde están menos 2, 7 cuadrados, 4. Sí. Espérenme. Y, profe, no sé, a mí también me da el 24z al cuadrado, no al cubo. Por el 6z al cuadrado por 4. ¿Sí, no? Sí, profe, a mí me da 24z al cuadrado. ¿Sí o no? Así. Sí, a mí me da el z al cuadrado. O sea, profe, hay que cambiar el 24z al cubo por z al cuadrado. No, o sea, el 24 está, pero el z al cuadrado. Aquí Z z al cuadrado. sí. Aquí z cuadrado. Entonces, aquí cuadrado. Pues de todas maneras va a dar 0. Pero no, sí, tiene toda la razón. Sí, pero no hay que hacer las cosas bien, mano. 24z cuadrado sobre z cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, pues eso da 0. ¿Listo? Eso da 0. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Bueno, entonces da 0. Ahora hay que calcular ese residuo da 0. Bueno, pero nosotros calculamos el residuo, pero empezamos al revés. Porque primero hay que mirar el contorno. Porque quién quita que el contorno no tenga el 2 al 0 y estemos perdiendo cuentas, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es eso, es hacer la gráfica del contorno, y al hacer la gráfica del contorno, ahí sí obtenemos el valor. ¿Listo? Entonces, centro en 2. Entonces ponemos el centro en 2 y radio 4. 1, 2, 3, 4. Contiene todas las singularidades. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces tenemos las singularidades. ¿Qué pasó? De radio sería 4, ¿sí? ¿Cómo? Es que pensaba, el radio sería 4, yo pensaba que era 2. Yo pensé que tengo señal 4G, yo no sé por qué yo también tengo señal 4G más. No, mentiras. No, el polo es 0, ¿sí? ¿Ustedes por qué son así? El polo es en 0, ¿sí? El polo es en 2i y el otro es en menos 2i. O sea que mire, es una singularidad. Es una contorno que contiene a menos 2i, a 2i y a 0. O sea que hay que calcular los tres residuos. Listo, ya vimos efectivamente entonces que el residuo me da 0. Ahora, los otros residuos son más fáciles. ¿Por qué los otros residuos son más fáciles? Porque, pues, efectivamente la función pasa a ser 2z a la 3 más z cuadrado más 4
dividido entre z cuadrado por z cuadrado más 4. Pero en realidad, note que usted se lo puede escribir como 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z cuadrado que multiplica a z menos 2i y z más 2i. Entonces, si yo reescribo esto que está acá de esa manera, al reescribirlo de esa manera, pues entonces va a ser fácil calcular el límite porque pues este y este son polos simples. Entonces, como son polos simples, pues el residuo se limita a calcular el límite cuando z tiende a 2i de 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z cuadrado que multiplica a z menos 2i por z más 2i, pero como es multiplicado por z menos z sub 0, pues entonces esto estará multiplicado por z menos 2i. Lo cual nos dice que quito el z menos 2i con el z menos 2i, y entonces eso me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar pues calcular el límite, o sea, reemplazar, ¿no? Entonces me va a quedar 2 por 2i a la 3 más 2i al cuadrado más 4 sobre 2i al cuadrado por 2i más 2i. Entonces, 2i al cuadrado es menos 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, 2i al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, profe, menos 4. Entonces da 0, daría 0 aquí, menos 4 más 4 daría 0, y entonces me va a quedar i a la 3, acuerde que i a la 3 es menos i, porque es i cuadrado por i, pero i cuadrado por i es menos 1 por i, entonces menos 1i, o sea menos i, ¿sí? Entonces sería menos 8i, ya aquí en el denominador me va a quedar 4i, o sea arriba me queda menos 8i, y aquí en el denominador me queda 2 por i cuadrado es menos 2, que multiplica 2i más 2i sería 4i, o sea esto me queda 8i sobre 8i, o sea 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pues ese será el residuo de f en 2i. Y pues la misma historia, digamos, algo muy parecido, pues el límite cuando z tiende a menos 2i, pues entonces arriba me va a quedar 2z a la 3 más z cuadrado más 4, que multiplica z cuadrado por z menos 2i, por z más 2i, todo eso multiplicado por z más 2i, y entonces pues ahora el que se va a ir es z más 2i con z más 2i, y entonces pues me va a dar es menos 1, ¿no? ¿Por qué me va a dar menos 1? Me va a dar menos 1 porque arriba, arriba me va a quedar igual, ¿no? Ah, no, mentiras. Me queda 1 también. Porque arriba me queda menos 2i a la 3 más menos 2i al cuadrado más 4 dividido entre menos 2i al cuadrado por menos 2i menos 2i. Entonces, todo eso que está escrito ahí, entonces sería, bueno, i a la 3 es menos i. Por el menos del 2 me queda más i, pero 2 a la 3 es 8. Entonces me quedaría 16. Espere, yo aquí porque dije que era 18. Aquí es 16. El residuo es 2. Espere que ya me perdí.
Aquí no es 16. ¿Dónde hay 16, profe? O sea que me estaría dando 2. Esperen, voy a hacer este último y Profe, lo acabé de hacer con la calculadora y me da 1 nuevamente. Y profe, ¿qué está pasando? Ah, es que aquí es 4 por 4. Aquí es 4 por 4 porque es 2 al cuadrado. Es 2 al cuadrado. Sí, es 2 al cuadrado. Por i cuadrado. Entonces aquí arriba sí queda 16. 16. O sea, aquí arriba entonces me queda i a la 3 es menos i. Entonces menos por menos es más. O sea, sería 8i positivo por 2. Sería entonces 16i. 16i. Aquí va a pasar lo mismo. Me va a dar 0 porque me va a quedar menos 2i al cuadrado. Pues será menos 4. Más 4, 0. Y aquí en el denominador sí me va a quedar 4i. Menos 4 es menos 4 por menos 4i. Entonces, pues menos por menos es más. Entonces me va a quedar 16i sobre 16i. Y 16i sobre 16i es 1. Entonces, finalmente, pues lo que vamos a tener es que el residuo de f en menos 2i, pues efectivamente da 1, que era lo que debía dar, ¿no? Y entonces ahora la integral era antihoraria, ¿no? La integral, para no volver a escribir todo, la integral de f de z me va a quedar 2pi por i que multiplica la suma de los residuos. Entonces, el primer residuo me dio 0, el segundo residuo me dio 1 y el tercer residuo me dio 1. Entonces era 1 más 0. O sea que esa integral me da 4pi por i. ¿Estamos de acuerdo con todo lo que acabé de escribir? Listo, eso sería todo. Entonces, ya van a poder resolver una integral, ya podrán resolver ustedes una integral haciendo teorema de Cauchy, el primero, el de la factorización, y ya pueden resolver una integral pues haciendo el residuo. Recuerden, cuando usted vaya a calcular una integral, lo que necesita garantizar es quiénes son las singularidades que están por dentro del contorno. Las que no están dentro del contorno, usted no las considera. ¿Listo? Ya, no fue más. Bueno, examen ¿cuándo es? El miércoles, 1 de la tarde. Entonces llegue a la 1, llegue a la 1 de la tarde, tenga documento a la mano. Entonces, profe, tema. Todo. O sea, complejos. Todo, pues lo que vimos complejos. Entonces, dentro de complejos, ¿qué entra? Pues representación de complejos, forma polar de un número complejo, series de números complejos, sucesiones de números complejos, series de Taylor, series de Laurent. ¿Qué más vimos allá? Eso. Bueno, integrales. Entonces, integrales por medio de Cauchy, integrales de línea normales. Y bueno, digamos estas últimas, pues la puede resolver de las dos formas, ¿no? Entonces, como puede resolver de las dos formas, pues no hay ningún problema. Lo único que sí le voy a pedir es que me deje ahí claro si va a usar el primer teorema de Cauchy o el teorema del residuo de Cauchy. ¿Listo? O sea, para yo saber cómo lo está resolviendo, para saber cómo usted lo hizo, para poderle calificar, ¿sí? Otro consejo para el parcial: escriba todo. Escriba absolutamente todo. Así usted crea que eso es irrelevante, no importa, escríbalo. En matemática hay que aprender a escribir todo.
Entonces, todas las cuentas que usted haga, hágalas con cuidado, hágalas paso a paso, porque uno se da cuenta cuando usan las calculadoras. Entonces, no usen calculadoras. Usen calculadoras solo para verificar que lo que están haciendo está bien. Pero, por ejemplo, ya sabemos que Wolfram calcula los residuos. Sí, Wolfram calcula los residuos, no le estoy diciendo que no. Pero de todas maneras, usted sí tiene que hacer todas estas cuentas. Entonces, por ejemplo, si es un polo de orden 2, entonces hay que sacar la derivada. Entonces, quiero verlo sacando la derivada. Entonces, así como le hicimos acá, ve, aquí hicimos la derivada. Quiero verlos evaluando en la derivada. Entonces, calculando el límite, bueno, multiplicando ahí por lo que haya que multiplicar. ¿Listo? Haciendo todo el proceso. Y aquí espere que como era 0, me faltó un pedazo. Aquí falta multiplicar porque es un polo orden 2, ¿no? Entonces aquí hay que multiplicar por 1 sobre 2 menos 1 factorial. Entonces hay que multiplicar por 1, ¿sí? Pero de todas maneras hay que multiplicarlo por la fórmula, ¿no? Recuerda que la fórmula tiene 1 sobre k menos 1 factorial. ¿Listo? Aquí hay que multiplicar por eso. Es por 1, pero hay que multiplicarlo. ¿Listo? Se me escapó ahí. Y entonces pues eso será la integración. Eso será la integración. Entonces integrales, bueno, esto de singularidades pues va implícito pues dentro del cálculo del residuo, ¿no? De todas maneras hay que saber calcular la singularidad, ¿no? Entonces pues vamos a ver un punto específico de eso. O sea, eso está ya metido. Pero, por ejemplo, esto, lo de los radios de convergencia, eso hay que saberlo calcular. Entonces hay que saber calcular el radio de convergencia de una serie de potencias. ¿Y qué más se vio? No, eso fue lo que se vio, ¿no? Series de potencias. Y calcular, verificar si una serie es convergente o no. Y lo principal, lo primero que también se vio, ¿no? Entonces hay que saber pasar un número a la forma polar. Hay que saber encontrar el valor de ese número, hacer las cuentas con números complejos. ¿Listo? Profe, las 3 horas por el curso. Eso es en pocas palabras sale algo muy similar al taller, profe, ¿sí? Sí, algo muy similar al taller. Parecido, pero no igual y mucho más complicado. Pues es el parcial. Vale, profe, vale. ¿Listo? Bueno. Dejamos ahí MATLAB cerrado porque bueno, toca aquí hacer unas cosas. Bueno, listo. Nos vemos. Que le rinda. Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Profe, un punto extra para los madridistas, ¿listo? Listo, profe, gracias. Hasta luego. Chao. ¿Cómo así?